Hola, mi nombre es Heidi con G. El día de hoy les traigo un story time, creo. No sé cómo llamarle. Es más que nada, pues sí, una pequeña historia de mi vida y un aprendizaje que vino con ella. No sé ni por dónde empezar. Bueno, cuando yo estaba pequeñita, yo recuerdo que yo era una niña muy activa. Yo era una niña que le gustaba bailar, más que nada. Siempre me ha gustado bailar desde pequeñita. Me acuerdo los momentos donde bailaba y mis tíos y mi abuela y todos me aplaudían y me miraban bailar. Y así toda mi infancia de pequeña fue. Yo era una niña que estaba loca por entrar a la escuela cuando tenía que entrar. Si no me equivoco, mi mamá me mandó al kinder desde los 3 años de oyente. O sea, yo estuve en el kinder que unos 3 años creo, si no me equivoco, la verdad, para mí esas son mis cuentas. Eh, pero sí recuerdo que estuve como en dos kinders diferentes, dos escuelitas diferentes y la pasaba muy bien en las dos. Um, Siempre hacía amiguitos, siempre mis maestras para mí lo eran todo, eran súper. Eh, sí, yo era una niña bastante libre, a pesar de que éramos de bajos recursos. um, a mí no me hacía falta nada, la verdad, yo era muy libre, yo jugaba, salía con los vecinitos por las tardes a jugar hasta anochecer, corríamos, inventábamos muchos juegos, hacíamos, durante el día hacíamos casitas y hacíamos hasta comidita, bueno, teníamos una creatividad muy grande y yo era la artista, yo quería ser una artista, yo quería ser bailarina, yo quería ser modelo, yo quería ser actriz, de todo. Em, y bueno, cuando comencé a ir a la escuela, pues ah, la pasaba muy bien hasta incluso cuando estuve en la primaria ya por fin. eh, Me tocó con una maestra súper, súper dulce. La verdad, era, era un ángel en la tierra esta mujer. Al menos así yo la veía, no sé la verdad con mis compañeros cómo la veían o los otros niños a los que ella le dio clases, pero para mí era la maestra más dulce que pudiera existir. Eh, yo la quería demasiado, tanto que cuando yo la veía en la calle yo quería solamente correr a verla y abrazarla. Eh, y me acuerdo que llegaba yo a la escuela diciéndole, ay, aprendí tal cosa. Una vez llegué diciéndole que me había aprendido una canción y ella recuerdo que estaba con otra maestra conversando, pero yo llegué a saludarle y a decirle, maestra, maestra, me aprendí una canción, quiere que se la cante. Y ella me dijo que sí, yo se la empecé a cantar y resulta que era una canción con doble sentido, pero hablaba de verduras y pues para mí eso no. En mi mente yo me imaginaba toda la escena de las verduras caminando y bueno, tenía un doble sentido bien fuerte. Y la maestra se quedó así, ay, Heidi, ¿cómo? Y nada, no le quedó de otra más que reírse. Eh, yo siempre me sentaba hasta adelante. Yo quería solamente estar cerca de la maestra. Siempre me sentaba hasta adelante. Cuando ella decía que quién quería leer, yo era la que estaba con la mano arriba.
y, y de tantas veces que hacía eso, pues ella pasaba a otros niños en lugar de pasarme a mí a leer, y ya después por fin me pasaba a mí a leer. Era muy inteligente, la verdad. Aprendí a leer y a escribir desde kinder, desde pequeña. Um, También mi maestra de... Una maestra de kinder que fue la última que tuve, fue la que más recuerdo. Sé que hubo otra, no estoy segura si su nombre era Patty, no recuerdo, pero mi maestra Ana, ella fue la de ya el último año de kinder, y también era un amor. Y mi recuerdo favorito de ella es cuando iba saliendo apresurada del salón, porque ya me habían llegado a recoger, y ella me detiene y me dice, no, pero dame un besito antes de que te vayas. Entonces le di un besito y me dice, y me vuelve a detener, no, no, pero dame un besito bien, bien tronado. Y ya le tuve que tronar el besito, ay, era una maestra muy dulce también, la verdad las recuerdo con mucho cariño. Lamentablemente mi maestra de primer grado falleció. No tengo detalles de cómo fue, la verdad, ya que pues tiene muchos años ya que estoy, bueno, varios años que estoy viviendo en Estados Unidos, y pues no me llegó esa información cuando pasó, sino después, lo cual yo no sabía, pero cuando me enteré me dolió, la verdad, me impactó, porque de verdad que es una maestra que era una persona que tenía mucho, mucho para dar, y que dio todo lo que podía dar. Um, Donde sea que ella esté ahora mismo, le mando mucho amor. Quiero pensar que ella fue tan buena que no merecía estar en un mundo tan así, o que ya cumplió la misión que tenía que cumplir ahora, y ahora está necesitada, la están necesitando en otro lugar. Bueno, después de eso, en ese año hubo un accidente conmigo. Bueno, habían otros niños que jugaban siempre muy rudos, usaban unas cositas que se llaman tiradores, y lanzaban piedras con eso. Y jugando a eso, un niño me tiró una piedra en la cabeza. Obviamente me imagino que fue sin querer, no sé, en lo que estaban jugando, pero pues eso no se debía de hacer mientras estábamos en la escuela. Estábamos en recreo en el momento. Yo me acuerdo que llevaba, creo, una empanada en la mano para comerla, y no llegué al salón, me cayó la piedra en la cabeza, me dolió, y no, yo seguí caminando, pero me sentí y miré que estaba sangrando, y fui hacia el salón, y creo que la maestra estaba ahí, no recuerdo, pero la maestra me curó, ella me puso alcohol, me limpió y todo eso, y mandaron a llamar a mi mamá para que ella viniera a alcanzarme. Mi mamá estaba pero bien molesta, y pues con razón, ¿no? Eh, um, pero bueno, creo que esa fue una de las razones por las cuales me cambiaron de escuela. Esa escuela es la que yo tenía más cerca de casa, y después me cambiaron a otra escuela. Era una escuela más grande, supuestamente de mejor escuela que donde yo estaba. Eh, y ahí comenzó como, como una distracción mía fuera de la escuela. Ya no sé, como que todo era mucho más estricto, y la maestra que yo tenía era bastante adulta. La verdad no sé qué es de ella ahora mismo. Pero pues
no, nunca le agarré así como, ¿cómo decir? Nunca la vi como una maestra mala o que quería ser una, no sé, solamente la veía así como que era muy adulta y estaba viejita. Am, y era un poco estricta así y de repente nos daba jalones de pelo y eso cuando no nos aprendíamos algo. Pero yo era una niña que yo me aprendía las cosas como cuando eran divertidas. Cuando ella hacía actividades y nos enseñaba cosas diferentes y divertidas, yo las aprendía fácil. Pero cuando eran cosas así de estrictas que tenía yo como que aprenderme eso así, yo no podía. También recuerdo que una vez, no me acuerdo si le dije que me sabía una canción o estaba cantando en el salón, pero la cosa es que empecé a cantar una canción de esas, de las novelas que pasaban infantiles y me la sabía completita. Y la maestra me dijo que le gustaba tanto que deberíamos de hacer como un coro y hacer y cantarla como en uno de los eventos escolares, lo cual nunca pasó, pero bueno, eh, por lo menos me dijo algo bonito. Eh, pues no, la verdad que ahí fue cuando empecé como a bajar mi, como les digo, mi interés por aprender de la manera en la que estaba aprendiendo. Pero bueno, pasó el año, yo pasé a tercer grado y ahí las cosas se empezaron a poner oscuras, por así decir. Eh, la maestra que yo tenía en tercer grado tenía preferencias muy grandes y muy marcadas con las niñas que éramos de bajos recursos a comparación de las que eran que tenían unos recursos más altos o que eran más claritas de piel o creo que hasta incluso algunas eran familia de ella, la verdad no sé. Eh, pero o que eran, no sé, sobrinas o hija o algo de alguna otra maestra, no, que, como preferencia con niñas que tuvieran algo que a ella le convenía o que era importante para ella y luego a las demás nos maltrataba emocionalmente. No sé si mis demás compañeritas se sentían así, pero yo desde tercer año, desde ese año yo lo sentía así, como que esa maestra tenía algo en contra de mí. Así lo sentía en ese momento y sufría, la verdad, de ver que yo tenía ganas de aprender, pero le tenía miedo a la maestra. Por lo tanto, no me atrevía a levantar la mano y preguntar para que repitiera lo que había enseñado. No me atrevía a acercarme a ella y con confianza pedirle ayuda. No me sentía segura con ella. Y pues creo que en ese momento yo sentía como que era la niña a la que la maestra odiaba más que a nadie. Así lo veía yo en ese momento. No sé si mis compañeritas que también eran de bajos recursos o que yo veía que no trataba tan bien lo sentían así también, no lo sé. Pero bueno, pues tercer año fue difícil, pero seguía teniendo la esperanza de que solamente iba a ser ese año y el próximo año por fin iba a tener otra maestra y que iba a aprender mucho y que iba a tener confianza como antes. Y vino cuarto año, tuve una maestra. Me acuerdo que estaba en una clase y nos cambiaron de clase porque un niño se estaba portando mal conmigo y otra niña me defendió y yo no sé qué pasó, que la maestra que como que entendió que éramos nosotras que estábamos causando problemas y nos sacó de la clase y nos mandó para otra clase. Como que ella tenía ya demasiados niños en su clase y nos mandó para otra clase
Y pues en la otra clase la que nos mandaron, la verdad que no aprendimos mucho porque la maestra no nos enseñaba mucho. La pasábamos bien, éramos mucho menos alumnos en esa clase. La pasábamos bien porque la pasábamos la mayoría de las veces haciendo nada. Y cuando venían los exámenes, a veces ella nos daba la respuesta de los exámenes, o sea, como para que pasáramos de todos modos de grado. No sé si lo hacía por ella o por qué. Bueno, entonces otro año, como quien dice, sin aprender, porque pues no aprendimos mucho de esta maestra. Y entonces llegó quinto año. Yo quinto año lo esperaba con ansias porque mi tía me contaba que la maestra de quinto año era muy buena y que la maestra de sexto año era muy buena. Y yo tenía muchas ganas de tener a esas maestras como mi maestra también. Y se llegó quinto año y cuando comenzamos las clases o cuando íbamos a comenzar las clases, ay, yo no sé si fue el primer, creo que todavía ni siquiera sabíamos, pensábamos que íbamos a tener a las maestras usuales de quinto año y bueno, la maestra usual de quinto año, y resulta ser que hicieron todo un movimiento y la maestra de quinto año ahora iba a ser la maestra que fue mi maestra en tercer año. Cuando esto pasó, varias niñas varias de mis compañeritas, sus papás las sacaron de la escuela y les mandaron para otras escuelas. Yo me quedé ahí mismo, pero no estaba contenta con eso. La verdad no sé si en algún momento le dije a mi mamá, yo no sé qué pasaba. Yo no sé si yo le decía a ella cómo me sentía o me sentía tan intimidada que tenía miedo de decirle, o no quería regresar a la escuela donde me habían golpeado la cabeza, o no quería ir a otra escuela que estaba mucho más lejos. No lo sé, la verdad no recuerdo, pero recuerdo que me tuve que quedar en esa escuela y pasar el año entero con ella. Um, Traté de poner esfuerzo, pero como les había dicho antes, a mí no me interesaba mucho la manera en la que enseñaban. Se me hacía muy aburrido, todo era así muy estricto, todo como que esto es así, 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 así. Y así, hazlo así, así, así. Pero ahora que soy adulto, me doy cuenta que los niños aprenden de diferentes maneras, con diferentes métodos, y un buen maestro está dispuesto a escucharte. Un buen maestro no le vas a tener miedo de preguntarle. Un buen maestro no te va a juzgar. Un buen maestro no te va a hacer menos por tu estatus social o tu social, por tu estatus económico. Yo era una niña. Eh, no sé si irme muy a fondo en las cosas que ella me hacía, porque no sé, si me arrepiento edito el video. um, Había momentos en los que ella pues me miraba muy feo cuando yo no terminaba de escribir lo que estaba en el pizarrón. Pues me tenía que quedar, aunque hubiera recreo, me tenía que quedar ocupando el tiempo del recreo para terminar de escribir, porque eso era otro problema. Yo era muy lenta escribiendo. No sé si lo sigo siendo, pero era muy lenta escribiendo. A pesar que eran clases que me gustaban, por ejemplo, clases de, creo que lectura. Eh, o sea, eran cosas que me gustaban, cosas que sí estaba aprendiendo, pero terminaba fallándolas
porque no tenía suficiente tiempo para escribir. Am, y al final la maestra terminaba llamándome burra. Burra se le dice, eh, lamentablemente se le dice a los niños o a las personas que no saben mucho o que son ignorantes o que, pues sí, que no saben mucho, ¿no? En lugar de ayudarme o de decirme, mira, vamos a, entonces, ya que se te atrasó o lo que sea, te doy otro proyecto o algo, pues no había eso. Y entiendo porque eran, por una parte, pues sí, por una parte entiendo que éramos muchas niñas, una sola maestra y tenía que enseñarnos a todas y no podía atrasarse nada más por una que se atrasara o por dos que se atrasaran, pero el hecho de que me decía palabras así delante de mis compañeras y yo me sentía tan, tan, tan despreciada, era muy fuerte. Eh, la verdad no sé, de verdad no sé si es que yo no le decía a mi mamá o qué estaba pasando, porque yo sé que mi mamá hubiera hecho algo. Mi mamá era, mi mamá era muy protectora. Incluso ella misma me contó más hace un tiempo que a ella también le tocó esa maestra cuando ella iba a la escuela y que también la trataba mal. Pero bueno, pasé a sexto grado. La verdad no sé ni cómo yo pasaba. Creo que con el poquito esfuerzo que ponía sacaba las calificaciones más bajas y de esa manera lograba pasar. Eh, entonces en sexto grado la misma cosa. Eh, no sé qué era lo que pasaba en ese día. Era un lunes, lo recuerdo, que que teníamos que hacer los honores a la bandera. Los honores a la bandera es algo que hacemos en México. Todos los lunes nos vestimos con un uniforme especial, por así decir, y este y honoramos la bandera, como quien dice, se hacen una escolta. La escolta serían unas niñas marchando con la bandera y usualmente las niñas que participaban así eran las niñas más inteligentes. O sea, yo nunca pude participar en una escolta porque yo no era de las más inteligentes. Este Tocaban los tambores, las trompetas, hacían un discurso de ese día o esa semana o ese mes, lo que había acontecido en la historia de México. um, y cantábamos el himno nacional y recitábamos el juramento a la bandera. Yo sé que la maestra no estaba contenta de que yo siempre llevaba zapatos negros ese día, lo cual no, el uniforme debía de ser, era un uniforme blanco, como un vestido con un cinturón blanco y calcetas blancas y zapatos blancos. Y yo nunca llevaba zapatos blancos porque mi mamá solamente tenía dinero para comprarme los zapatos negros de el diario. De martes a viernes se llevaban zapatos negros, entonces zapatos negros era lo que yo llevaba todo el año. Y siempre la maestra como que me hacía sentir un poco menos por usar zapatos negros durante los lunes, y supuestamente estaban poniéndose como más estrictas. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué podía hacer yo como niña? Ir a comprarme unos zapatos blancos yo misma. ¿Con qué dinero? Yo no trabajaba. Y si fuese mi mamá, pues con qué dinero también ella, si ella no podía comprarlos. O sea, no eran, ahí no iba a haber manera de que alguien más viniera y me los regalara, de que hubiera una donación, no.
Ahí todo tenía que ser comprado por los papás. Las inscripciones a la escuela son pagadas, hay que pagar la inscripción para la escuela, hay que comprar uniformes, hay que comprar útiles. Todo eso lo tienen que comprar los papás. Y si eres de bajos recursos, pues quién sabe cómo le van a hacer. Yo no sé cómo mi mamá le hacía para comprarme mis uniformes, no sé cómo le hacía para comprarme todas las cosas que yo necesitaba. Sé que las cosas, mis útiles y eso no eran los más caros, eso lo sé, pero me servían y por eso estoy agradecida. Pero bueno, ese día yo no sé qué es lo que pasó, que la maestra me estaba regañando y no sé ni siquiera qué tanto me decía, pero sé que me estaba regañando. Y cuando estábamos formándonos, la escuché que estaba como hablando con otra maestra, que era la que yo quería que fuera mi maestra en quinto año, decirle que, que yo era la escuché decir que yo era un perro flojo. La otra maestra solamente le dijo, ay, como que sintió feo que haya dicho eso y que lo haya dicho como quien dice lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara. No sé en qué momento yo no le dije eso a mi mamá. No sé en qué momento yo no le dije eso a nadie más. Pero eso se me ha quedado en mi corazón por todos estos años. Yo notaba la manera en la que ella trataba a otras niñas. Yo notaba la manera en la que ella me miraba a mí y en la que ella miraba a mis otras compañeritas de bajos recursos. Yo lo notaba. No sé cómo le hice para pasar los años. Creo que hasta mi mamá fue a hablar con ella alguna vez para decirle que me ayudara a darme algún proyecto extra, para que me ayudara a pasar de año y poder salir de la primaria y pasar a la secundaria. Pero siento que perdí esos 3 años de aprendizaje por esa maestra. Le tenía miedo, me sentía un fracaso, me sentía una burra, como ella decía. Todas las cosas negativas que ella me decía yo me las creía. Mas, sin embargo, cuando yo estaba fuera de la escuela todo era diferente. Yo sé que yo era una niña creativa. Yo sé que yo era una niña que aprendía. No sé qué pasó ahí. Bueno, siempre la llevé aquí clavada dentro de mí. Siempre siempre la recordaba como algo que me hacía daño. Cuando pasé a la secundaria, para mí ya era demasiado tarde, demasiado difícil para aprender. Era demasiado difícil para concentrarme. Era demasiado difícil para tenerle confianza a mis maestros. Sentía que me iban a tratar de la misma manera que me trataba ella. Sentía que me miraban de la misma manera que me miraba ella. Mi autoestima como niña bajó demasiado. Hasta la fecha de hoy, pensar en eso me duele. Pero me fui dando cuenta que yo no era ninguna burra, que yo no era ninguna tonta, que yo no era ninguna floja. Me empecé a dar cuenta que yo era inteligente. Me empecé a dar cuenta que todo eso que yo pensaba que yo era, todo eso que yo sentía que yo no podía aprender y que yo sentía que era floja, que yo sentía que era todo eso que esa maestra me decía, no era verdad.
Simplemente ella no era una buena maestra. Simplemente a ella no le importaban las niñas a las que ella enseñaba. Era una persona, no sé ni cómo llamarle. Entonces, estando en la escuela aquí, yo me di cuenta que yo podía aprender, yo me di cuenta que yo tenía ganas, yo me di cuenta que todo lo que yo no había logrado aprender en la primaria y en la secundaria, yo lo pude aprender aquí con los maestros que tenía, con las ganas que yo tenía, con el cambio que yo quería hacer. Aprendí inglés en, pónganle que 1 año, 2 años, 1 año y medio, 2 años. ¿Qué me iba a esperar que yo iba a aprender inglés? Y en tan poco tiempo. Bueno, más que nada, este video lo estoy haciendo por un mensaje que recibí hace poco, hace que pues puede ser unas 2 semanas. Tuve un sueño donde estaba de regreso en mi pueblo. Estaba caminando por la calle, por el centro. Iba pasando por una calle por donde yo viví un tiempo. Había un local. Era una calle, es la calle más transitada porque es la calle principal. Había un local donde yo viví porque ese lugar era una zapatería cuando yo estaba allá, cuando mamá estaba allá. Y mi mamá era la encargada de la zapatería y vivíamos en la parte de atrás. Entonces yo iba como caminando hacia ese lugar y me di cuenta que ese lugar ya no era como la zapatería, sino era como una fondita, como un negocio donde no sé, no sé si comprabas comida y te sentabas ahí o yo qué sé. El caso es que habían mesas y habían pues varias mesas, pero solamente había una mesa ocupada. Estaba ocupada por mi maestra de tercero, cuarto, de tercero, quinto y sexto año. Ella estaba sentada ahí comiendo y mientras yo me acercaba yo estaba pensando, mira quién está ahí. Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad de decirle todo lo que siento. Esta es mi oportunidad de decirle cuánto la odio y la detesto. De decirle lo mala maestra que fue. De decirle que me dolió mucho la manera en que me trató. Y que aún así, ella no tenía la razón. Tenía ganas de decirle muchas cosas feas. Tenía ganas de hacerla sentir mal, tenía ganas de humillarla. Y dije, sí, lo voy a hacer. Voy a ir hacia ella y le voy a decir todo eso. Y mientras me acercaba iba pensando en todo lo que le quería decir. Pero cuando finalmente estuve delante de ella, en lugar de decirle cuánto la odiaba, cuánto tiempo desperdiciado en mi infancia, le pregunté que cómo estaba. Me quedé así como que, hey, ¿qué esperas para decirle todo? Y ella me respondió que estaba bien, que estaba cenándose unos tacos que estaban deliciosos, que debería de probarlos. Y comencé a conversar con ella. No recuerdo toda la conversación, sé que me estaba contando de su vida y no sé qué.
y cómo llegó a ser maestra y no sé qué más, que no me acuerdo casi nada de lo que hablamos, pero sé que ella estaba muy entrada en la conversación, en contarme de su vida y en contarme de que sus tacos estaban muy ricos y que debería de probarlos. Terminamos la conversación y bueno, terminó ella de cenar y terminó la conversación y se levantó y me dijo que pues nada, que hasta luego, se despidió de mí y, y empezó a caminar y empezó a irse y la dejé ir. La miré cómo caminaba al irse, cómo se iba alejando de mí, cómo ya no la notaba y seguí con mi sueño y me fui a comprar tacos. Creo que en ese momento me desperté y me quedé así como que, ¿qué? Porque yo soñé eso. ¿Qué acabo de soñar? ¿Por qué si yo no estoy pensando en ella ahora mismo? Pero creo que ella vivía en mi subconsciente. Y empecé a pensar cuando estaba todavía acostada en la cama. Y empecé a pensar en todo lo que había pasado. Empecé a querer tenerle o darle un sentido al sueño y a mi vida y a lo que esa maestra hacía, y lo único que se me podía pasar por la mente era que bueno, tal vez ella era una persona infeliz, tal vez ella estaba pasando por malos momentos, tal vez ella era una persona deprimida que solamente quería desquitarse con quien pudiera o con quien le fuera más fácil hacerlo, con quienes ella sabía que podía atacar y que no iba a ser atacada de regreso, con quien ella no iba a tener ningún problema haciéndola sentir como una basura. Lo único que puedo sentir es que esa maestra estaba mal, estaba que había pasado por algo muy feo, muy fuerte, que estaba pasando por unos problemas o que había pasado por cosas feas, yo qué sé, y que por eso ella tenía tanta amargura, porque yo no lo puedo ver de otra manera más que estaba amargada, tenía mucha amargura en su vida, tenía mucha amargura en su corazón y en su mente. Tal vez todavía lo tiene, no he sabido nada de ella. Espero que no, de verdad espero que no siga siendo esa persona, porque no soy la única a la que le dañó sus sueños, no soy la única a la que le dañó un pedacito por lo menos de su infancia, no soy la única que quedó traumada con esa manera de tratarme, con esa manera de tratar a las otras niñas. Fuimos varias, por varios años. Esa era su manera de ser, cada año escolar, con diferentes niñas. Me duele nada más de pensarlo, porque si eso me hizo tanto daño a mí hasta el día de hoy, tal vez se lo hizo también a otras niñas, o tal vez las otras no quedaron igual de traumadas como yo quedé, pero aún así, si tú eres maestro, no tienes el derecho de hacer eso. No tienes el derecho de humillar a un niño que muy posiblemente la está pasando mal en su casa. Un niño que posiblemente ya está siendo abusado en su casa.
Un niño que posiblemente no está recibiendo la atención que debería. Y que el otro lugar donde debería sentirse protegido no lo está. Este sueño me sirvió también para pensar en mis otras maestras y en lo agradecida que estoy porque a pesar de que esa maestra existía, existían otras muy buenas. Existían otras con un corazón enorme que no les importaba de dónde venías, de qué color eras, que no les importaba si eras pobre o no. Simplemente eras su alumno, uno más de sus niños. Jamás miré a estas maestras mirando mal a un niño, a una niña. Jamás miré a estas maestras haciendo sentir mal a otros niños por cualquier razón. Jamás las miré humillando a otros niños. En cambio de esta maestra. Y si este mensaje llega a esa maestra, que posiblemente va a saber que es ella, te perdono. Quiero que lo sepas, te perdono, no necesito que me pidas perdón. Ya te he perdonado. Y lo siento mucho si estás sufriendo en tu vida o si sufriste en tu vida, pero aún así no tienes el derecho de lastimar a otros niños inocentes, a otras niñas inocentes. No tienes el derecho de desquitarte con ellas. No tienes el derecho de hacerlas sentir miedo. No tienes ningún derecho. Te perdono y te dejo ir, así como te dejé ir en mis sueños. Ya no vas a estar más en mi vida. Ya no me vas a dañar más. Te dejo ir, te dejo que te vayas, te dejo libre. Ya no vas a estar aquí más. Ya no. Y para esas maestras hermosas, para esas maestras tan dulces, gracias, gracias, gracias. Porque no saben lo importante que pueden ser en la vida de un niño, de una niña. Porque no saben el cariño que un niño le puede tomar y que hasta su edad adulta las puede recordar. Los puede recordar a los maestros también. Te pido que si eres maestro o maestra, cuides a tus niños, los observes, les prestes atención. Si ves que hay un niño que está teniendo dificultad aprendiendo, no lo juzgues. Es un niño y tiene su manera de aprender y tiene su forma de aprender. Tal vez tómate un poquito de tu tiempo para tratar de ayudarlo y ver de qué manera ese niño puede aprender. No lo juzgues. Para mi maestra Anita, como quisiera, no sé, saber de ella. Y para mi maestra que falleció,
Su nombre es Elia. La quiero mucho. Y sea donde sea que estés, nunca te voy a olvidar. Siempre vas a estar en mi corazón. No sé ni cómo terminar este video. Creo que eso es todo lo que les quería decir, lo que les quería contar. Sentía la necesidad de hacerlo, de hacer este video, porque lo estoy usando como autoayuda también y como un mensaje para ustedes, para que cuiden a sus hijos, para que cuiden a sus alumnos, si son maestros, maestras, para que nos pongamos a pensar un poquito más cómo nuestras palabras y nuestras acciones pueden afectar a otras personas, así sean niños. Tenemos que ser muy cuidadosos. Y pues nada, eso es lo único que les quería contar. Gracias por mirar mi video. Espero que estés bien. Espero que no hayas tenido que pasar por un mal trauma, mal momento así como el que yo tuve que pasar y del que tuve que venir a aprender ahora de adulta y a dejarlo atrás gracias a un sueño. Te deseo lo mejor del mundo, muchas bendiciones y que te cuides mucho. Gracias por mirar mi video. Hasta luego.